Bienvenidos a un nuevo episodio de Vires Podcast. Estamos muy felices porque cada semana hemos hablado de diferentes generaciones. Recuerden que empezamos con nuestros niños, que es importantísimo porque es el lugar idóneo para sembrar valores, sembrar principios, sembrar espiritualidad. Luego, el episodio anterior hablamos con los jóvenes, su forma de aprender, cómo se relacionan, cuáles son sus necesidades. Y hemos llegado al punto de hablar también ahora de esa generación adulta, a esa generación que nos aporta demasiada experiencia, sabiduría y sobre todo consejo. Cuando nosotros vemos el libro de Proverbios, el sabio Salomón nos enseña a que nosotros debemos ser prontos para escuchar esos consejos a tiempo. Así que para mí es un honor recibir en este podcast a nuestras pastoras Nélida de Ollalvis y Marisabel Ruiz. Bienvenidas. Gracias. Bueno, hay muchas interrogantes, incluso antes de iniciar el podcast estábamos conversando porque hay muchas preguntas. Por ejemplo, ahorita pues vemos cómo es el sistema de aprendizaje. Los jóvenes, los muchachos, los niños entran a una computadora y buscan información en tiempo real. Pero quisiera, no sé, que empezáramos contando esas anécdotas, cómo era el sistema de aprendizaje, por ejemplo, en su etapa de educación, de bachillerato, de estudios. ¿Cómo fue ese proceso de aprendizaje? Bueno, la verdad es que los papás de uno, tan amorosos ellos, tan bellos, le trataban de enseñar a uno el abecedario, ¿no? Que todo niño debe tener una disciplina, debe tener cierto horario, eso lo vemos ahora. En ese momento era llega, siéntate, estudia, y si no te aprendías la letra, mira el pellizquito, ¿no? Y el famoso libro Angelito, uno no se le puede borrar la imagen de ese precioso libro. Pero la verdad es que una cosa complementa a la otra, ¿no? Los tiempos, las vivencias de ellos, lo que ellos pudieron experimentar, eso fue lo que ellos nos dieron. Ahora nos toca a nosotros, ¿verdad? Avanzar en el tiempo, ya no mirar tanto para atrás, sino mirar lo que viene para poder enseñar ahora a nuestros hijos y a los hijos de otros, pues. Hablando de esa enseñanza de los hijos, yo siempre me acuerdo, por ejemplo, mi abuela, que era quien más lo hacía, tenía una capacidad de decirte toda una cuartilla, todo un discurso con una sola mirada. Te veía fijo y te decía. Y tú entendías todo. Tú ahí era como 45, 50 palabras mínimo y tú la entendías al pelo. ¿Cómo era esa comunicación? Porque ahora tú le haces a un joven, un niño así, y entonces dice, ¿qué es? ¿Por qué me pela el ojo? Sí, de verdad que esa enseñanza fue maravillosa porque aprendimos a respetar, nada más con una señal. Y sabíamos que si nos hacíamos caso y nos hacíamos los loquitos y nos quedábamos allí donde había una visita y nos miraban, era para que nos fuésemos de ese lugar y dejáramos los adultos hablando. Y bueno, en lo que se fuese la visita, pues nos salía castigo. Castigo, un cholazo, un correazo, algo. En ese tiempo no existía la alumna ni nada de esas cosas. Ni la alumna ni nada de eso. Pero algo que también quiero preguntarles, porque hablaba con una de nuestras pastoras y estábamos hablando de cómo había sido ese romance de conocer a nuestra, en mi caso, mi esposa y ella a su esposo. Ella me dice, no, yo lo conocí a él por carta. Y yo, por carta. Mira, por ahí la estoy viendo, por ahí arriba. Y yo decía, por carta. Yo decía, pero ¿cómo va a enamorar? Y después cuando me manda la carta y cuando llegué, padre, ¿en qué lío me metí? ¿Cómo era ese proceso, pastora, de enamorarse, de conquista? Pues porque es muy diferente a como tal vez lo vemos ahorita. Sí, bueno, les voy a hablar de mis suegros, Okay. Los papás del pastor Miguel. Mi suegra conocía al hermano del abuelo, entonces ellos lo que hicieron fue, la cuñada le dijo, mira, conocí a esta muchacha en Caracas, él estaba en Barquisimeto, conocí a esta muchacha, le pareció linda y mi suegro agarró y empezó a enviar cartas y cartas y cartas y durante 4 o 6 meses se conocieron y a los 4 meses se casaron y duraron. Recuerdo que le celebramos los 61 años de casado hasta que el abuelo se fue.
Wow. Pero eso no le pasa a todo el mundo, ya va, freno. Y después, bueno, cuando ya yo me conocí con Miguel, las miradas hablaron mucho. Y recuerdo que él un día me dijo, un día que yo estaba muy molesta y yo no quería ir a la iglesia donde él le asistía. Okay. Y entonces me dijo, un 14 de febrero, me dijo, ¿vas para la iglesia? No. ¿Me puedes prestar tu Biblia? Y le digo, sí, ¿cómo no? Y se la llevó. Cuando la regresó, venía dentro de la Biblia una nota y el caramelo que a mí más me gustaba en el momento. Así que quiso hacer lo mismo que el abuelo, pero bueno, le ha funcionado. Y rescato, fíjense esto, que es bueno aprender de las diferentes generaciones, porque es algo que tal vez en la dinámica de ahorita se ha perdido. Ahorita todos te envío un WhatsApp, te envié un mensaje, pero no está ese detalle, ese caramelo, ese chocolate o ese escrito. Y anoten porque este consejo es gratis, los próximos se los vamos a cobrar, pero son parte de que son cosas que no pasan de moda, son cosas que se mantienen vigentes y son detalles que marcan las vidas. Y justamente de esas cosas que no pasan de moda también me gustaría conversar, porque actualmente, por ejemplo, voy a decir algo, no es mi intención ofenderle, pero es que cada vez que van avanzando los tiempos las cosas también van cambiando. Antes, por lo menos, cuando empecé aquí en la iglesia, tenía 9 años, nos decían, vamos a hacer ayuno. Entonces uno entendía, bueno, hacer ayuno, voy a hacer ayuno parcial, o sea, solamente tomo agua hasta mediodía. Voy a hacer ayuno total, tomo agua o sea, durante el día sin alimento. O el ayuno de Daniel, y que era pues solamente bueno, como yo lo aprendí, así es el ayuno parcial hasta mediodía y luego comía solamente legumbres. Pero ahorita han salido una serie de ayunos, no, yo estoy haciendo ayuno de redes sociales. Yo estoy haciendo ayuno de las noticias internacionales. No, yo estoy haciendo ayuno de café. No, yo estoy haciendo ayuno de, no sé, de chisme. Y tú, ya va, pero ¿qué es esto? Claro, los tiempos, entiendo, van avanzando, no es válido para todo el mundo. Pero ¿qué cosas consideran ustedes que aprendieron, que viven, que practican y que es necesario que estas generaciones presentes refuercen? Sí, yo tengo una experiencia, voy a compartirla con ustedes. Cuando Joel, mi hijo menor, contaba con 12 años que tuvo una enfermedad muy fuerte, el pastor acordó que toda la iglesia nos metiéramos en ayuno. 3 días, creo que era, sí, 3 días. Y en ese tiempo, bueno, Ricardo, mi hijo mayor, contaba con 13 años, Joel con 12. Y nos metimos los 3 en ese ayuno, pero un ayuno sin agua, sin nada, seco. 3 días, porque era batallar por la sanidad de él. Era una enfermedad supuestamente incurable y no había remedio para eso. Pero al segundo día resulta que Ricardo consigue una revista, mi hijo Ricardo consigue una revista de Tupperware y aparecían unos pollos y unas cosas. Y el niño no aguantó y se escapó, ¿no? Se escapó de la iglesia y fue y rompió su ayuno con un plato de caraota que le dio mi mamá. Y yo digo, cónchale, pero ellos desde esa edad entendieron lo que es un ayuno, lo que es meterse con Dios unos días por una necesidad, con un propósito. Y bueno, de verdad que fue de bendición porque el Señor le devolvió la vida a Joel después que fue desahuciado. Qué tremendo, ¿no? Quisiera, y ojo, voy a tomar este punto como nos comparte la pastora Marisabel Ruiz, el ayuno. Y tomen nota porque una de las cosas que como generación presente debemos trabajar. Y el ayuno, recuerde que la Biblia es clara y nos enseña que hay géneros que no se rompen, sino con oración y ayuno. Entonces el ayuno es clave, que sea un tiempo de consagración, de oración, porque no es solamente pasar hambre. El ayuno justamente viene del término de abstención de alimentos, sí, pero que nosotros podamos darle sentido, propósito, acompañarlo de oración, de adoración, y que eso produzca resultados como el que vemos en Joel, que Dios pues prácticamente le dio vida, y bueno, ahorita tiene 3 niños y vemos pues un joven totalmente sano. Ahora, hablamos del ayuno, también hablemos de otro punto importantísimo, justamente la oración. Es necesario, o ven desde su punto de vista necesario en estas generaciones trabajar o fortalecer la oración, o la ven igual o mayor que en su generación? La verdad que la oración y el ayuno que resulta, son 2 disciplinas, son disciplinas espirituales, pero
no dejan de ser disciplina. Y la disciplina significa que si la practicas hoy, para que sea una disciplina, debes volver a practicarla y siempre hacer uso de esa práctica para que puedas lograr y ver el resultado de lo que deja toda disciplina. Y eso trae hábitos. La oración igual, en todas las generaciones y en todas las épocas, en todos los momentos, la oración se hace sumamente importante y se hace importante como disciplina, porque cuando mis hijos estaban pequeños, ellos no podían entender que yo oraba o para qué oraba, pero cuando ya fueron creciendo y fueron viendo ciertas circunstancias, vieron los resultados de la oración y muchas veces sin yo explicarles, ya ellos sabían el resultado de la oración. Entonces van creciendo con esa disciplina y ya llega un momento en que uno no le dice oren, sino que ya ellos sienten la necesidad de orar, igual la necesidad del ayuno. Por ejemplo, como hablábamos de los ayunos, ahorita que es tan común el ayuno de redes, mira, pero ayuna de redes. ¿Por qué el ayuno de redes? Porque cuando tú sueltas las redes, tienes espacio para en tu mente darle lugar a otras informaciones, a otras cosas. Entonces, eso te retroalimenta un espacio que se estaba desnutriendo. Entonces, en estos días me pasó, en meses pasados, me pasó que yo estaba bastante alterada y no entendía por qué, pero no alterada de molesta, sino que yo gritaba y yo no entendía por qué gritaba. Y entonces orando y orando, yo no le voy a decir que escuché una voz, sino fue algo así como que ayuna de grito, porque si no puedes resolver los gritos, haz un ayuno de grito. Mire, créame, en mi casa nadie lo supo, ni mi esposo ni mis hijos se están enterando. Yo hice un ayuno de gritos. Esta semana no voy a gritar. Y créame que me di cuenta de algo. Uno, se me fueron muchos pesos de encima. Y dos, me di cuenta que estoy falla del oído izquierdo. Y entonces ya no me sentía tan culpable. Es que no estoy escuchando bien, por eso grito. Pero esa semana de ayuno me bendijo a mí. Pero el ambiente de la casa era otra cosa, un nivel de gloria, todos oramos, todo como que aquí no pasa, porque bajaron los gritos. Entonces en todas las generaciones, las disciplinas, la disciplina deportiva, la disciplina de lectura, la disciplina de cualquier tipo, pero sobre todo la disciplina del ayuno y la oración, ponerla en práctica en casa, funciona en todas las generaciones y eso viene producto de los altares familiares que son sumamente importantes. Incluso yo lo decía de manera jocosa el tema de los ayunos modernos, pero algo que hemos aprendido en esta casa a través de nuestros pastores, el apóstol Eleazar Varela, que no está con nosotros, y el apóstol Norma, es que ayunar también significa eso, o sea, abstenerme de cosas que me cuesta soltar, como por ejemplo las redes sociales, abstenerme de actitudes como por ejemplo el grito o cualquier cosa, y eso es una forma de yo consagrarle eso a Dios. Y hay un punto también que quería preguntarles, porque pues con ocupación veo que se aceleran los tiempos, hay más acceso a la información y cada vez pues la humanidad pues va perdiendo su esencia, va perdiendo esa pureza y sobre todo va perdiendo esa santidad. Y ese punto quisiera tocarlo acá porque bueno, yo por lo menos llegué a la iglesia y padre, o sea, todo es santidad, uno se esforzaba, todo es la santidad y pues de alguna manera ves el contexto y hoy en día pues tal vez por ciertas libertades o porque bueno, somos libres, etcétera, es un punto que de alguna manera se coloca debajo de la mesa. Tal vez no este caso como iglesia, porque pues hemos sido muy claros y nuestra línea desde los apóstoles Eleazar y Norma Varela siempre han sido una línea de vivir en santidad, pero en su vivencia de todo lo que es ser santo y que es algo que se mantiene hasta hoy en día, ¿cómo llevar o cómo guiar a las nuevas generaciones a justamente ese proceso o a ese camino de santidad? Yo creo que la base es el temor a Dios.
algo que me enseñó mi mamá desde muy pequeño, era el respeto y el temor a Dios. Que Él siempre iba a estar allí, iba a observar lo que estamos haciendo, lo que estamos pensando. Y todo eso lo transmití a mis hijos. Y verdad, es una manera de vivir, de guardarnos para Dios, porque tenemos un libre albedrío y podemos hacer lo que nosotros queramos a escondidas, pero sabiendo o teniendo el temor a Dios, creo que esa es la base. Donde te encuentres, tú te guardas de hacer cosas y el Espíritu Santo pues que nos motiva, nos inquieta y nos dice esto está mal. Y claro, uno decide pecar o no pecar o hacer las cosas bien o no, pero la base es el temor a Dios, conociendo al Señor, amando a Dios, y para no ofenderlo pues nos guardamos en santidad. Pastora Nélida,